La Administración Pública Federal es un pilar esencial en el funcionamiento del Estado, pues a través de ella se gestionan los recursos y se implementan las políticas públicas que impactan en el bienestar de la población. Hoy en día el tema de la innovación en el sector público es uno de los más importantes. Cuando hablamos de gestión y de políticas públicas, aunque este tema parezca que no es tan actual, la realidad es que desde los años 90 ya hablábamos de la innovación, tanto como una palabra recurrente en los discursos políticos. Esto se empezó a implementar en distintas partes del mundo. Esto nos demuestra que la innovación en el sector público no solo es una moda o una palabra bonita, sino es un tema serio que día con día se debe de estudiar, y esto nos ayudaría a formar unos gobiernos responsables. Lo interesante es que este término se ha utilizado desde décadas antes, pero su estudio formal como disciplina y ciencia apenas ha estado tomando fuerza en estos últimos años. El autor Christopher Hoff nos dice que tenemos que empezar a entenderla para poder estructurarla de una manera adecuada. En los últimos 10 años ha incrementado el tema de la investigación y se ha publicado en más libros, en artículos y en proyectos analizando estos temas con profundidad. Uno de los autores más destacados en este tema es Boris. Las personas son centrales para la innovación en el sector público en todas las etapas de su proceso. Las innovaciones comienzan como ideas en las mentes de ciudadanos, funcionarios públicos, directores y líderes políticos, y se generan las cruces de las interacciones humanas. Estas ideas están inspiradas por las necesidades de los ciudadanos y son transformadas de idea a práctica a través del compromiso de los funcionarios públicos y los líderes que anticipan estas necesidades y responden a ellas. Por definición, el estudio de la innovación debe comenzar con una comprensión de las personas que contribuyen a la innovación y de los que los motiva y los que los posibilita a hacerlo. Un reporte reciente del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la innovación del sector público sugiere que el líder público del futuro necesita lograr un nuevo equilibrio entre la administración, estabilidad y percibilidad por un lado y liderazgo, cambio e innovación por el otro. Este reporte vincula el comportamiento innovador con una forma de pensar emprendedora que incluye desafiar las suposiciones, concentrarse en resultados, codiseñar con los usuarios finales y abrazar a lo desconocido a través de experimentos interactivos de pequeña escala. Esto depende del liderazgo, la visión, las comunicaciones y la capacidad para formar alianzas. Para muchos, estas características simplemente describen el papel que los funcionarios públicos toman al servir al interés público. Significa equilibrar el cambio visionario con la implementación concreta, reconocer que los humanos están en el centro de la innovación y que las innovaciones frecuentemente son iniciadas por gerentes de nivel medio o personal de primera línea. Boris, en el 2014, plantea preguntas sobre qué motiva a las personas a ser innovadoras en el sector público, ya que contienen habilidades que requieren para el éxito y cómo las organizaciones públicas pueden aumentar a ambas. Las respuestas a estas preguntas requieren una comprensión matizada sobre los tipos de competencias y comportamientos que apoyan la innovación y sobre la manera en que las estructuran de incentivos y de valores. La contribución belga también enumera una serie de lecciones útiles para cualquier equipo que tenga la tarea de desarrollar soluciones innovadoras para complejos problemas de política pública. El ejemplo, Healthy Work for the Future en Bélgica. En este proyecto la innovación es un proceso continuo y menciona que cuando la dejas ir el proceso se detiene y solamente tiene éxito si el equipo de gestión la apoya totalmente. Cuando se trabaja con la autogestión de los equipos, los empleados descubren que pueden hacer más y una buena política de recompensas es muy importante.
Se hace la pregunta de si cambiaríamos nuestro enfoque. Lo que haríamos es construir más sistemas de recompensas durante el proyecto y mejor comunicación acerca de las metas del mismo. Ellos se encuentran trabajando en eso para la continuación de la implementación de este proyecto. El vínculo entre la cultura y el liderazgo descrito en el ejemplo belga se encuentra en varias de las innovaciones. De hecho, frecuentemente el apoyo y compromiso del liderazgo es uno de los factores más mencionados para el éxito de todas las iniciativas. Esto no necesariamente implica que la innovación suceda de arriba hacia abajo, sino que en algún punto el empleo y el apoyo del líder organizacional se requiere para establecer el escenario para la adopción más amplia de la práctica innovadora que se pretende implementar. Y bueno, como parte de nuestra conclusión, realmente sabemos que el motivar a los servidores públicos a contribuir a la innovación sugiere demasiadas cosas, ¿no? No solo es el tema de planificar el proyecto, sino que también forma parte la capacitación, los incentivos y las recompensas formales que la organización puede ofrecer al equipo, ¿no? No solo tenemos en cuenta en esos aspectos, sino que también entra en esta parte lo que es la cultura organizacional, que enmarca y le da estructura a que los individuos y los grupos que interactúan obtengan el significado del trabajo, ¿no? Realmente sabemos que estas organizaciones innovadoras se beneficiarán de ciertas prácticas de gerencia de los recursos humanos y pues le darán el impacto que realmente necesita el trabajo. El compartir cierto tipo de valores dentro del proyecto es como que lo más importante y a veces lo olvidamos, y es por eso que a veces suele pasar que ciertos proyectos no se llevan a cabo o no tienen el impacto que deberían porque el equipo de trabajo no se siente orgulloso de lo que hace y realmente no lo transmite a los ciudadanos. Y creo que la parte más importante es hacer y que se vea y que se sientan orgullosos de lo que se está haciendo para que obviamente esas barreras que se quieren romper pues lleguen a eso, ¿no? Que se quiten y que se pueda señalar la importancia de la innovación y de lo que se está haciendo en el proyecto. Los líderes organizacionales pueden desempeñar papeles clave estableciendo muchas precondiciones necesarias dentro de este mismo y realmente tener una alineación estratégica a lo ancho de la organización, el empoderamiento del personal para tomar la iniciativa, las unidades de colaborativo, o sea, priorizar el aprendizaje, más que nada irlos capacitando, ¿no? Porque sabemos que el proyecto no solo es de un día, no es solo de una semana, sino que realmente queremos que sea algo que sea conceptivo, no solo que sea en el sexenio o en lo que dure el programa, realmente no. Queremos que realmente sea duradero, que sea un beneficio que puedan gozar no solo nosotros, sino que las personas que vienen, los niños que están creciendo y realmente tener un equipo de trabajo que sepa lo que hace y capacitarlo es lo más. La innovación es un método de progreso que impulsa el desarrollo en distintos sectores, ya sea económico, social y tecnológico, y que es importante para la adaptación del mundo. Dentro de los gobiernos municipales recibe la discontinuidad de consolidar los avances que se proponen. Esta situación es uno de los grandes retos para México. Personajes destacados como García o Arellano han argumentado la falta de estructuras que reestructurar. La ausencia de organizaciones burocráticas consolidadas que reformar hace que las innovaciones llevadas a cabo en los municipios sean experiencias que en proporción elevada resultan muy poco duraderas, ya que se enfrentan a continuos cambios de la administración pública local, no solo de los presidentes municipales, sino del equipo de los que funcionan en conjunto. Lo anterior no significa que no haya avances significativos en términos de la profundidad. Lo que pasa es que la experiencia se queda en un nivel básico de impacto.
pueden ser los cambios, podemos analizar dos cosas. ¿Qué tanto afecta ese cambio y en qué área sucede? Por ejemplo, un cambio puede impactar no solo en una persona, sino que en una familia, en una comunidad o incluso en el país y en el mundo entero. Y en cuanto al tipo de cambio, puede ser un cambio social, un cambio político, un cambio económico, tecnológico, normativo o científico. Y muchas veces todo esto ocurre al mismo tiempo. Es importante saber que las personas por naturaleza tienden a resistirse al cambio. Es más fácil quedarse como estamos que adaptarnos a algo nuevo. Por eso cuando se propone el cambio, muchas veces la primera reacción suele ser de rechazo, incluso sin haber analizado o escuchado las propuestas. En el sector público, los cambios suelen ser bastante complejos y con un mayor impacto, por lo que se necesita una buena gestión para generar un gran cambio. Si no se maneja bien este proceso, es muy probable que el cambio fracase. El hecho de incluir personas involucradas en el proceso de la toma de decisiones puede crear una perspectiva buena o mala dependiendo de las estrategias. Por eso es importante buscar una estrategia que nos ayude a que sea de forma efectiva para generar un gran impacto. Y bueno, a lo largo de nuestra historia existen conceptos que se han definido. En este caso, la administración pública nos acompaña con el personaje de Bonnie. Él dice que es una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuando existe. Y le da una dirección más conveniente a lo que son los seres organizados y a las cosas. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, por consiguiente, históricamente la noción de la administración pública se asocia con el gobierno de un estado. Es decir, existen demasiadas cosas que nos han enmarcado históricamente como país. Ahora, yendo un poquito más atrás, en el siglo XVIII, esta se sustentaba en 4 causas: policía, justicia, guerra y lo que es hacienda. Es importante aclarar que esta no era la única perspectiva, sino que también existía lo que era la constitución política de la monarquía española, que no decía que eran 4, sino que decían que eran 7 para ellos, ¿no? En este caso estaba el Estado, también estaba el de gobierno del reino para las penínsulas e islas adyacentes, también estaba la gobernación del reino para ultramar, de gracia y justicia de hacienda, de guerra y de marina, ¿ok? Ya un poquito más o menos tarde, en 1821, en México nace también la administración pública, ¿no? Omar Guerrero nos ayuda a definir esto, que dice que para nosotros existían secretarías de Estado, que era el despacho de Relaciones Exteriores, el despacho universal de justicia y negocios eclesiásticos, del despacho de guerra y de marina, despacho de hacienda, aunque ya existían igual instituciones descentralizadas, eran de la época del virreinato, eran herencia, ¿no? Y pues también estaba lo que era el Nacional Monte de Piedad, el sistema postal y la Academia de San Carlos. El cambio en el sector público es una constante. La dinámica social, económica y política de un país en nuestros días forma parte de nuestra esencia. Los países están sujetos a poderosas fuerzas que conducen a cambios. Sin embargo, con frecuencia estas fuerzas enfrentan poderosas resistencias que los analistas de la ciencia política, al estudiar el proceso de opción pública, public choice, no logran desafiar por completo. Merle Grinder, al analizar la economía política de las reformas en 12 países en desarrollo durante la década de los años 802, reconoce que el prólogo de su libro, que a pesar de una perspectiva pesimista sobre las posibilidades de reforma y a pesar de la falta de herramientas analíticas para entender el proceso de cambio importante,
Las políticas e innovaciones institucionales fueron ampliamente introducidas durante los 80 en países en desarrollo. La falta de herramientas que menciona Grinder se percibe no solo para entender el proceso, sino todavía más importante para dirigirlo, conducirlo o gestionarlo, en su sentido más amplio y a pesar de los cambios que se han realizado. La dificultad para llevar adelante reformas públicas es cierta y se presenta continuamente, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. El sistema para la implementación de políticas públicas que Grinder propone en el capítulo 6 de su libro presenta dos modelos, uno lineal y otro interactivo, y en ambos destaca la toma de decisiones, pero el paso de la decisión al resultado se presenta sin la indispensable gestión del cambio. En el modelo de cambio de Kurt Lewin es imposible hablar de la gestión del cambio sin mencionar a Kurt Lewin, quien desde el campo de la psicología, con sus contribuciones en la teoría de campos de fuerza, dinámica de grupos, estudio de la acción y su famoso modelo de las 3 etapas, ejerció enorme influencia en esta disciplina. La gestión de cambio en el sector público debe tomar en cuenta sus enseñanzas porque el objetivo del trabajo de Lewin es la solución de conflictos sociales a través del cambio planeado, que tiene como sustento en el cambio conductual, pero dentro de las organizaciones e instituciones en la sociedad en su conjunto. El Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, del Despacho de Guerra y de Marina, Despacho de Hacienda, aunque ya existían igual instituciones descentralizadas, eran de la época del virreinato, eran herencia, ¿no? Y pues también estaba lo que era el Nacional Monte de Piedad, el Sistema Postal y la Academia de San Carlos. Existen dos preguntas que se han presentado de forma permanente en la gestión del cambio. La primera es ¿por qué las personas se oponen al cambio? Y la segunda es ¿qué se debe hacer para vencer esta resistencia? Y realmente estuvimos en un sinfín de búsqueda de respuestas y realmente una que nos pareció muy satisfactoria es la de el personaje Lewin, que este autor nos comenta que de por sí las personas naturalmente son desconfiadas. Entonces siempre buscan ese confort, ese lado seguro, en donde saben que las cosas tal vez no van a cambiar. Y si hay como que un pequeño problema, saben como que cómo resolverlo dentro de lo que a ellos están acostumbrados, ¿ok? Entonces, el tema de la innovación y más en México, históricamente los ciudadanos mexicanos han pasado demasiadas, ahora sí que promesas incumplidas. Entonces ahora sí que la manera en la que ellos se protegen es de que no puedes venir a hacer lo que tú quieras porque al final, o sea, tú solo vas a estar un tiempo. Y es lo lamentable de los proyectos que dicen, yo solo lo voy a ver dentro de el tiempo que me corresponde a mí para ejercer, y no hacen proyectos que sean a largo plazo, o sea, que se puedan mantener cuando uno ya no está. Entonces, ese tipo de negativas ha sido como que el impulso para que los ciudadanos se restrinjan más y que no tengan esa confianza. Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del año 2018. El proceso legislativo relacionado con las reformas a dicha ley sigue una ruta que inicia el 18 de octubre del año 2018 con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Grupo Parlamentario Morena. El 25 de octubre se reencausa el trámite legislativo al remitir el turno a la Comisión de Gobernación y Población y para opinión a la Comisión de Seguridad Pública. Dado que lo que se aprobó el 30 de noviembre fueron reformas y adiciones y se derogaron algunos preceptos, en realidad no existe un cambio sustantivo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La administración pública sigue siendo de dos tipos.
centralizada y paraestatal. A la centralizada la integran la Oficina de la Presidencia, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados, y a la descentralizada la integran las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. También sigue vigente el paradigma tripartito: centralización, desconcentración y descentralización, de acuerdo a los artículos 1, 2, 3 y 17. Aunque llama la atención un tipo de descentralización política incorporada en los artículos 17 bis y 17 ter, llamada delegaciones de programas para el desarrollo. También destaca que a pesar de que en el artículo 10 establece que las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá por lo tanto preeminencia alguna, en los hechos se establece una distinción de preeminencia al señalar en el artículo 20 que contarán con una unidad de administración y finanzas para los servicios de apoyo administrativo, mientras que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina se le permite realizar dichos servicios a través de las oficialías mayores. Asimismo, se permite por conducto de su oficialía mayor coordinar la cooperación en dichas unidades de administración y finanzas, lo que subordina a las secretarías a esa dependencia. La medición del desempeño conducida por el sector público será aceptable cuando el ciudadano tenga confianza en sus gobernantes. Antes de lanzar cualquier programa de cambio, todo directivo debe estar consciente del grado de confianza que los involucrados le tienen a la institución pública que conducirá el cambio. Alcanzar y mantener la confianza entre el ciudadano y el gobierno es esencial para la gestión del cambio como un ejercicio democrático. Uno de los retos a futuro será sin duda desarrollar mejores y más modernas perspectivas de desempeño y mejores sistemas de medición del mismo en el largo y complicado camino de la gestión del cambio.